sobre la teoría de la recepción. Esta teoría es un movimiento de crítica literaria nacida en la Universidad de Constanza, Alemania, el año 1967. Esta teoría le da la importancia al lector y es una crítica al formalismo ruso, es decir, el formalismo ruso buscaba la interpretación de la obra literaria, como también le da importancia al autor. En la teoría de la recepción no, le llega la importancia del lector como este se vincula netamente con la obra, que es una cuestión dialéctica entre ambos elementos. Nace desde la fenomenología y tiene características de la hermenéutica. Los principios generales es que el texto induce al lector, es decir, el lector mientras va leyendo va generando dudas dentro de su cabeza y va avanzando durante ella. Por ende, la lectura es una actividad guiada por el texto. No tanto así por los lectores, sino por el texto mismo. En este sentido, el lector procesa lo escrito, es decir, va generando esta generación de dudas, va buscando indicios y va buscando cosas que puedan responder a esas dudas. Entonces, el lector participa de la reproducción del texto, es decir, el lector va produciéndole sentido al texto y va interpretando las cosas que van sucediendo dentro de él. Como ya dijimos, el texto genera dudas, es decir, que si uno va avanzando en el texto, va preguntándose ¿qué está pasando? ¿Por qué el personaje va yendo para allá? ¿Por qué aparece este tipo de situaciones? ¿Por qué aparece en este ambiente? ¿Qué acaba de pasar? Y va buscando interpretaciones de primer orden y de segundo orden. Es decir, dentro del texto, como también buscando respuestas fuera de ella. Es decir, buscando sobre la ideología, buscando sobre temáticas universales, de símbolos y de sistemas. Entonces, el lector, viendo estas dudas que interpone la obra, tiene que llenar esos espacios en blanco. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué este texto no me resolvió esta duda? Entonces esa duda se va traspasando durante el tiempo. Ahora hablaremos sobre tres autores principales de la teoría de la recepción, tales como Walter Isse, nacido en 1926 y muerto en 2007. El autor propone que el texto en parte controla la respuesta del lector. Es decir, el lector va avanzando durante el trayecto del texto y se controla en base a las puntuaciones, en base al avance que tiene el lector en el texto. Entonces, cada oración del texto produce expectativa. Es decir, la primera oración que dice había una vez o en el tiempo pasado va generando en el autor dudas que van avanzando mediante la composición textual del texto. Aquí genera la duda desde la sintaxis misma. El lector crea sentido a partir de su compromiso imaginativo. Obviamente, como la obra literaria es de carácter escrito, el lector tiene que ir imaginándose puntos, ilusiones y espacios, colores, personajes que no te transmite directamente el texto. En este sentido, la interpretación del lector es crucial para esta teoría. Entonces se genera una tensión entre el lector implicado y el lector real. El lector implicado es el que el autor crea desde que escribe el texto, y el lector real es quien interpreta lo que quería decir el autor en el mismo texto. Ahora hablaremos de Umberto Eco. Murió hace poco el señor. Nace en 1932 y muere en abril del 2000. Bueno, aquí nos proponen que el lector colabora con la producción del sentido del texto, es decir, como ya hemos dicho, el lector interpreta la obra literaria y puede llevar a múltiples interpretaciones de los códigos y de los elementos y de las situaciones del texto, llevando hasta ideas bastante aberrantes. El lector entonces se puede comprometer a tomar como reales los hechos del texto. Es decir, hay historias de las cuales uno empieza a dudar si esto es una creación real o esto es una creación ficticia. El lector tiene que vincular ese tema entre la ficción y lo real. También luego veremos cómo el lector se involucra tanto en la lectura que él hace parte de su diario vivir.
El texto incita a realizar determinadas lecturas. Como ya hemos dicho, busca el texto llenarse de interpretaciones y de dudas. Entonces el lector, como en su inteligencia histórica, en su inteligencia de sus códigos culturales, como en su vida misma, intenta generar determinadas lecturas en las cuales van avanzando el texto. Entonces, delimita sus propias posibilidades interpretativas. El siguiente autor es Hans Robert Haus. Este es el creador de la teoría literaria, es el fundador, que en un discurso inaugural empieza a tomar la problemática del lector en esta triada general de la lectura, que es el lector por un lado, la obra y el autor. Entonces, señala que hay una situación dialéctica entre el lector y la obra. Es decir, como ya hemos dicho, el lector le pregunta a la obra cosas y la obra le va respondiendo. El lector tiene un horizonte expectativo. Como ya dijimos, el lector se predispone a leer una obra con el sentido de que éste ya conoce parte de lo que puede contener esta obra. Es decir, conoce sobre la temática, sobre el género de cual está escrito, quizás puede conocer sobre el autor. Y en base a esos conocimientos que posee, preexistente, comienza a tener una lectura más o menos sesgada, pero que dentro de la obra esta puede no llevarse a cabo. También genera la importancia de la evolución literaria, es decir, la importancia de cómo la obra es generada en un tiempo y es interpretada en ese mismo tiempo. Ese puede ser interpretada desde momentos distintos del tiempo, como también vislumbra sobre las interpretaciones que hacen de un texto en el mismo momento en el cual varios lectores leen dicha obra. Bueno, y la función de la literatura, social de la literatura, se basa principalmente en que cuando el lector ve que dentro de la obra tiene elementos de su diario vivir, es decir, de su experiencia vital, el lector empieza a hacer suya más allá la obra, interpretándolo desde el plano valorativo y personal. Esta es una problemática que también se discutía bastante en esta teoría, puesto que cómo, si esto tiene que ser científico, cómo el sistema valorativo de las personas puede generar ciertas discusiones bastante maléficas.